Dos niñas huérfanas, muertas de hambre, deambulaban sin rumbo por el bosque. Por casualidad, tropezaron con un soldado moribundo, y la decisión imprudente que tomaron después encendería un secreto que sacudiría a toda la nación. Apenas sobrevivían bajo el frío techo de la casa de su tía. Su única comida diaria era un trozo de pan duro. Ese día, el hambre las llevó al bosque, donde un soldado yacía en medio de un charco de sangre que se extendía, con el aliento desvaneciéndose. Justo antes de perder el conocimiento, logró susurrar algo que las dos niñas no podrían haber sabido. Ese momento las empujaría a una persecución a vida o muerte. La luz pálida de una mañana de finales de otoño se filtraba por la pequeña ventana, proyectando un rayo sobre el gélido suelo de madera de la cocina. El aire estaba cargado del olor a humedad y del frío penetrante del pueblo de montaña de Eastwood. Sin embargo, la verdadera crudeza no venía de fuera, sino que se colaba por cada rincón de la casa de madera en descomposición donde las hermanas, Lena y Suri, se sentaban en silencio una frente a la otra, cada una aferrando un trozo de pan duro y seco. No decían nada, solo mordisqueaban en silencio. El desayuno carecía de cualquier rastro de conversación, del cálido aroma a café, del tintineo de los cuchillos contra una tabla de cortar o del alegre crepitar del fuego en la estufa. Solo se oía el silbido del viento por las rendijas de la puerta y el leve susurro de papel desde la esquina opuesta de la mesa. Allí estaba sentada su tía Marta, una mujer delgada con el pelo gris recogido pulcramente en la nuca, ojos hundidos y labios apretados. Nunca levantaba la vista, su mirada fija en un libro de contabilidad viejo y una pila de papeles relacionados con la asignación de orfandad. Su mano huesuda garabateaba números, ocasionalmente frotándose la sien, como si luchara con un problema sin solución. Lena, la hermana mayor, dio una pequeña tos seca, pero Marta no reaccionó. Suri, menor por solo unos minutos, levantó sus ojos grandes e interrogantes hacia su tía. Tía Marta, hoy, murmuró, sus palabras se le atragantaban en la garganta, como si temiera romper el tenso silencio. Marta resopló sin levantar la vista. Come, no hables tanto. Su voz era seca, despojada de cualquier calidez. Era más una orden que una respuesta. Para Marta, estas dos niñas eran una carga, un gasto a calcular hasta el último céntimo, no pequeñas almas necesitadas de consuelo o cuidado. Había aceptado acogerlas, pero era una transacción, no un acto de bondad. Parte se debía a la presión social, y parte a la modesta asignación que ayudaba a estirar sus ya escasos recursos. Lena y Suri intercambiaron una mirada. Estaban demasiado acostumbradas a esta frialdad. Sabían que las preguntas sobre el nuevo día, sobre los sueños que habían tenido la noche anterior o sobre alguna historia que quisieran compartir, solo serían recibidas con silencio o una observación cortante. El desayuno terminó rápidamente, dejando un sabor amargo en sus bocas y un vacío en sus estómagos. La mano de Lena buscó instintivamente la muñeca de Suri, un gesto familiar de consuelo y tranquilidad. En ese momento, una ola de recuerdos las invadió, vívidos y dolorosos como una herida sin curar. Pensaron en su madre, Amelia Hart. Tenía el cabello castaño y ojos azules chispeantes, como el lago Eastwood en un día soleado. Había sido el corazón y el alma del café estrella de la mañana en el centro del pueblo. El café vendía más que café y pasteles con aroma a canela. También era una pequeña biblioteca con pilas de libros gastados, un lugar donde se contaban historias y se nutrían sueños. Todas las tardes después de la escuela, Lena y Suri se apresuraban a entrar en el café, respirando el aroma a café recién tostado y a pan caliente recién salido del horno. Su madre sonreía, las envolvía en sus brazos, y luego las tres se sentaban junto a la chimenea mientras ella les leía en voz alta con su voz cálida y expresiva. Cuentos de hadas sobre caballeros galantes, princesas dulces y aventuras maravillosas llenaban su infancia de magia e imaginación. A veces las dejaba amasar masa, dándole forma de figuras juguetonas antes de meterla en el horno. El aroma a pan dulce, su risa brillante y la calidez de su mano sosteniendo las suyas, era un mundo completamente diferente al frío silencio que conocían ahora. Pero entonces la pandemia llegó como una tormenta. El café cerró sus puertas, los clientes disminuyeron y las deudas se acumularon. Amelia luchó hasta que no le quedó nada. Vendió cada pequeña cosa de la tienda, pidió prestado a cualquiera que pudiera ayudar, pero todo fue en vano. Finalmente, el café cerró definitivamente, y no mucho después, Amelia, con su ya frágil corazón, falleció.
Las hermanas quedaron a la deriva. Lena, Suri, limpien. La voz áspera de Marta las devolvió a la sombría realidad. Cuando terminen, laven los platos y barran el suelo. No deben salir. Las necesitaré aquí más tarde. Las dos niñas bajaron la cabeza y obedecieron en silencio. Sabían que los días de correr libres bajo el sol, jugar en los campos o recoger flores silvestres en el bosque se habían ido para siempre. Esta casa, antes un refugio seguro, se había convertido en una prisión. A medida que la luz de la tarde se desvanecía lentamente, Lena y Suri terminaron las tareas que se les habían asignado. Se retiraron a su habitación, un ático pequeño y con corrientes de aire. Suri se acurrucó en la vieja cama individual, tratando de encontrar calor bajo la delgada manta. Lena fue a su propia cama y silenciosamente metió la mano debajo de su almohada donde había escondido algo precioso. Era una pequeña fotografía gastada, con los bordes arrugados, que mostraba a su madre, Amelia, sonriendo radiantemente con ambas niñas envueltas en sus brazos. Su sonrisa aún parecía tan cálida como siempre, sus ojos aún rebosantes de amor. Lena aferró la foto con fuerza, como si fuera el último hilo frágil que las conectaba con su pasado una vez brillante. Suri se acercó suavemente, apoyando su cabeza en el hombro de su hermana, su mirada fija en la imagen. En ese momento, su pérdida no era solo un recuerdo, era una herida viva. No se tenían a nadie más que la una a la otra, y esa pequeña fotografía era un recordatorio constante de un amor ahora desaparecido, un hogar que había sido destrozado y la creciente sensación de abandono que se profundizaba con cada día frío en Eastwood. ¿Qué traería el mañana? No lo sabían. Pero Lena sabía una cosa, tenían que confiar la una en la otra. Lo que Lena no sabía era que en solo unos días, sus pasos las llevarían al bosque, donde un encuentro inesperado lo cambiaría todo. Esa tarde, el hambre que les roía el estómago a Lena y Suri había llegado a su límite. Desde el desayuno, solo un trozo de pan duro, Marta ni siquiera las había mirado. Ella permanecía en la cocina, los sonidos de páginas pasando y pesados suspiros llenaban el aire. Les había ordenado limpiar toda la casa, desde el gélido ático hasta el sucio suelo de la cocina, y luego doblar cuidadosamente pilas de ropa gastada en el trastero. Ahora el trabajo estaba hecho, pero Marta aún no les había dado nada de comer. Sabían que si no encontraban una manera por su cuenta, el hambre se les aferraría hasta el anochecer. Lena y Suri se acurrucaron juntas en los podridos escalones de madera detrás de la casa, intercambiando miradas de impotencia. El viento de finales de otoño soplaba desde las montañas, haciendo crujir las ramas lejanas de los arces y haciéndolas temblar. Lena, tengo mucha hambre, susurró Suri débilmente, frotándose el estómago con una mano. Lena asintió, los labios apretados. Sus ojos se dirigieron hacia el borde del bosque del sur, una zona que poca gente visitaba al final de la temporada. Era donde su madre solía llevarlas a recoger bayas silvestres en verano y otoño, antes de que todo cambiara. Vamos a buscar algunas bayas, murmuró Lena de vuelta, casi temiendo que su propia voz pudiera llegar a los oídos de Marta. Los ojos de Suri se abrieron de par en par. Marta nos regañará. Pero tenemos hambre, respondió Lena, su tono un poco más resuelto. Seremos rápidas, justo como mamá nos enseñó. La palabra mamá era como un hilo invisible, tirando de ellas hacia adelante. Era una justificación lo suficientemente fuerte como para superar su miedo a Marta. Las hermanas se deslizaron cuidadosamente por la puerta trasera, cada paso deliberado, el crujido de las bisagras sonando demasiado fuerte en el pesado silencio de la casa. Siguieron un sendero estrecho hacia el bosque, sus pequeños pies rápidos sobre la crujiente capa de hojas caídas. El bosque del sur ahora tenía una belleza diferente. Una tenue luz solar dorada se filtraba por los arces, sus hojas descoloridas a rojizo y amarillo brillante, proyectando una luz moteada sobre el suelo húmedo. La brisa traía el aroma a tierra húmeda y hojas secas, un escalofrío en el aire que se sentía mucho más soportable que el frío asfixiante dentro de la casa. Los árboles imponentes se erguían como gigantes silenciosos, protegiéndolas del mundo exterior. Lena abrió el camino, sus ojos escaneando el suelo. Suri la seguía de cerca, mirando la red de ramas sobre sus cabezas. ¿Qué solía decir mamá otra vez?, preguntó Suri, tratando de recordar. Lena respondió suavemente, como si repitiera una lección grabada en lo profundo de su mente. Ella dijo, en el bosque, escucha antes de pisar.
El bosque tiene su propia historia, y te dirá lo que necesitas saber, punto. Hizo una pausa por un momento, escuchando el susurro de las hojas con el viento, el leve trino de los pájaros en algún lugar cercano. Nada parecía inusual. Caminaron un poco más adentro. El viento aquí se sentía más fuerte, trayendo una humedad más fría. De repente, un sonido agudo rompió la calma. Una pequeña bandada de gorriones, posada en una rama baja, se lanzó al vuelo, el batir frenético de sus alas desvaneciéndose rápidamente en el aire. Tanto Lena como Suri se encogieron. Lena instintivamente agarró la mano de su hermana, una inquietud subiendo por su pecho. El vuelo repentino no era el despegue tranquilo de pájaros alimentándose, era pánico. Un miedo vago comenzó a arrastrarse en sus mentes. La mirada de Lena siguió la dirección en que se habían ido los pájaros, más adentro del bosque, donde las ramas densas se tragaban la luz. ¿Qué es?, murmuró Suri, su voz temblorosa. Apretó el agarre en la mano de su hermana. Lena no respondió, se le apretó la garganta. Algo, parte curiosidad, parte terror hasta los huesos, la empujaba hacia adelante. Caminó con cuidado, evitando ramas quebradizas mientras Suri se aferraba a ella, cada paso vacilante. Un escalofrío les recorrió la espalda mientras se acercaban a un árbol viejo y retorcido, sus raíces retorciéndose sobre la tierra como serpientes gigantes. Y entonces lo vieron. Debajo del árbol, un hombre yacía de lado, inmóvil. Llevaba un viejo y desgastado uniforme militar, oscurecido con barro y una gran mancha casi negra en el pecho bajo la tenue luz que se filtraba entre las ramas. Un gran desgarro se abría en su grueso abrigo. Su piel era de un alarmante tono blanco pálido, como la muerte misma. Un grito ahogado se le atragantó a Suri. Escondió su rostro contra la espalda de su hermana, todo su cuerpo temblaba como una hoja al viento. Lena, ¿ya no respira? La voz de Suri se quebró, rompiendo en sollozos. Lena también se quedó inmóvil. El mundo entero pareció detenerse. La vista del hombre inmóvil removió dolorosos recuerdos de su madre. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Nunca había visto a nadie tan sin vida, excepto a su madre, y eso le envió un escalofrío helado por la espalda. Sabía que no era un cazador perdido o un viajero que se había desviado del camino. Estaba demasiado inmóvil, demasiado aterrador. Los ojos de Lena se abrieron, el pánico destellando en ellos. Sus piernas le picaban por girarse y correr lejos de allí, hasta su casa, esconderse en algún rincón oscuro. Pero entonces el sonido más débil escapó de su pecho, un aliento sibilante, apenas audible por encima del susurro de las hojas. Era tan débil que Lena tuvo que contener la respiración para asegurarse de no estar imaginándolo. Estaba vivo. De repente, una sombra pasó fugazmente. Alguien miró brevemente a las dos niñas, luego desapareció rápidamente en el bosque. Lena lo había visto, pero ahora su miedo se fijaba en el soldado. El pánico no se desvaneció, se transformó en un tipo diferente de terror, un temor urgente e inexpresado. Este hombre estaba vivo, pero se estaba muriendo. La tranquilidad de su paseo por el bosque se disolvió por completo, reemplazada por una tensión de combustión lenta, una sensación de urgencia que las dos niñas de 7 años nunca habían conocido. Este hombre, tendido en lo profundo del bosque en un día amargamente frío, llevaba consigo un secreto y una necesidad desesperada. Lena y Suri se miraron, sus ojos aún rebosantes de horror, pero ahora otra pregunta silenciosa pasó entre ellas: ¿qué hacemos ahora? Si fueras dos niñas en este momento, ¿qué harías? ¿Ayudarlo o darte la vuelta por miedo? Lena se dejó caer de rodillas, su mano temblorosa tocando suavemente el hombro del hombre. El tejido áspero de su uniforme militar estaba frío al tacto, pero al acercarse, pudo escuchar el ritmo débil y entrecortado de su respiración. Cada inhalación parecía desgarrarle el pecho, acompañada de un sonido sibilante y jadeante y un leve olor metálico que persistía en el aire húmedo y frío. Él está respirando, Suri, susurró Lena, su voz temblorosa y urgente. No mucho, pero sigue respirando. Suri retrocedió, sus ojos se movían rápidamente por el bosque como si temiera que alguien pudiera estar escondido cerca. Lena agarró con fuerza la mano de su hermana, obligándose a no pensar en esa posibilidad. Ahora no era el momento de tener miedo.
Tenemos que ayudarlo. Mamá siempre decía, cuando encuentres a alguien herido, nunca te vayas. Se agachó más, buscando cualquier signo de vida. Debajo del tejido rasgado de su camisa, el lado izquierdo del pecho del hombre estaba empapado de sangre oscura y pegajosa. Recordó las viejas páginas de primeros auxilios que ella y su hermana habían leído una vez en el café de su madre: detener la hemorragia, mantenerlos calientes, llamar a un adulto. Pero aquí, en medio del bosque profundo, solo había dos niñas y el viento helado arañándoles la piel. Usa esto. Hermana. Shuri rápidamente desenrolló la bufanda de lana descolorida de su cuello y se la entregó. Lena la tomó, presionándola firmemente contra la herida como recordaba haber leído, sin saber si estaba bien o mal, solo sabiendo que tenía que hacer algo para detener la sangre. El hombre gimió suavemente, sus párpados se movían, pero no se abrieron. Shuri, corre y busca a alguien, instó Lena, su tono agudo pero firme. ¿Recuerdas la casa de la señora Elsa, verdad? Es la que siempre nos da panecillos dulces. Ve allí, cuéntale todo, date prisa. Shuri miró a su hermana, dudando. ¿Y tú? Me quedaré con él. Si se despierta y no hay nadie, podría morir. Ese momento de silencio duró solo unos segundos, pero se sintió tan pesado como una piedra. Shuri se mordió el labio, asintió, luego se giró y salió corriendo, el crujido de las hojas secas dejando rastro tras sus pequeños pasos. Lena observó hasta que la figura de su hermana desapareció entre los árboles, luego respiró hondo, concentrándose en cada ascenso y descenso trabajoso del pecho del soldado. El tiempo pareció ralentizarse. El viento silbaba a través del dosel, el crujido distante de una rama en algún lugar del bosque hacía que Lena mirara por encima del hombro una y otra vez. La sensación de ser observada se aferraba a ella, como si ojos invisibles la siguieran desde la oscuridad entre los árboles. Apretó el agarre en la foto de su madre dentro del bolsillo de su abrigo, como si sacara coraje de ella. De repente, el hombre se agitó. Una mano débil se cerró alrededor de su muñeca. Su voz era ronca, entrecortada. No confíes en Briggs. Lena se acercó más, esforzándose por oír. Briggs. ¿Quién es Briggs? No hables ahora, guarda tus fuerzas. Pero su mano se soltó, sus párpados se cerraron, su respiración más pesada que antes. Una fuerte ráfaga de viento barrió, trayendo consigo un sonido débil desde el borde del bosque, como pasos que intentaban pisar suavemente a propósito. Lena se giró, su corazón latiendo con fuerza. Entre los troncos de los árboles, algo o alguien acababa de deslizarse más profundamente en las sombras. Shuri corrió como si todo el bosque la persiguiera. Su corazón latía en sus oídos, ahogando el viento. Las hojas secas crujían bajo sus pies y las ramas azotaban sus mejillas, dejando arañazos agudos y punzantes. En su mente, solo había un pensamiento: encontrar a alguien, volver con Lena. El camino para salir del bosque no era largo, pero hoy se sintió interminable. Cuando finalmente vio los tejados asomándose entre las hileras de arces, Shuri no se detuvo en una sola puerta. Recordó las palabras de Lena: la casa de la señora Elsa. La casa de madera de color verde musgo en la esquina, con la celosía de bugambillas moradas junto a la puerta. La señora Elsa había sido enfermera en la clínica del pueblo, ahora jubilada. La gente decía que era estricta y se mantenía apartada, pero Shuri sabía que era una de las pocas que había mirado a las hermanas con dulzura. La niña subió corriendo los escalones y golpeó la puerta. Señora Elsa, por favor, abra. Pasos lentos y arrastrados se acercaron. La puerta se abrió un poco, revelando a la señora Elsa, con su cabello plateado cuidadosamente recogido, sus ojos afilados pero no fríos. Shuri, ¿qué haces aquí? Tienes la cara enrojecida. Señora Elsa, en el bosque, hay un hombre. Está herido, hay mucha sangre, jadeó Shuri, tratando de recuperar el aliento. Lena está con él, por favor, ayúdeme. Sin otra pregunta, la señora Elsa desapareció dentro y segundos después, regresó con un viejo botiquín de primeros auxilios y un abrigo grueso. Muéstrame el camino. Se dirigieron de nuevo al bosque. Shuri corrió, mirando por encima del hombro una y otra vez. Había una sensación extraña, como si alguien la siguiera, pero cada vez que se giraba,
solo veía el bosque vacío y hojas que temblaban suavemente. En lo profundo del bosque, Lena seguía arrodillada junto al soldado. Cada respiración que tomaba era tan frágil como un hilo a punto de romperse. Reemplazó el vendaje improvisado, sus pequeñas manos temblaban mientras presionaba la herida. Luego llegó otro sonido, no viento, no ramas rompiéndose, un leve crujido, como alguien pisando hojas secas y deteniéndose. La cabeza de Lena se levantó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. En la penumbra, una figura permanecía inmóvil, demasiado lejos para distinguir su rostro, pero lo suficientemente cerca como para ver qué estaba observando. Lena apretó la mandíbula, presionando más fuerte la herida del soldado. No podía tener miedo. Shuri volvería pronto. El susurro de las hojas delante indicaba la aproximación de alguien. Lena se giró y vio a Shuri corriendo hacia ella, con la señora Elsa detrás, respirando con dificultad pero con los ojos llenos de determinación. «Hágase a un lado, querida», dijo la señora Elsa, arrodillándose. Sus manos delgadas pero firmes le tomaron el pulso antes de abrir el botiquín. Herida profunda, fuerza disminuyendo rápidamente, pero hay esperanza. Necesitamos llamar a una ambulancia de inmediato. Shuri dudó. Pero no hay señal en el bosque. La señora Elsa levantó la vista, la preocupación destellando en sus ojos, pero no dudó. Entonces, los tres lo llevaremos al sendero más cercano, rápido, antes de que oscurezca. Lena miró hacia donde la figura sombría había desaparecido. No dijo nada, pero la imagen se grabó en su mente, alguien no quería que salvaran a este soldado, y eso solo la hizo más decidida a sacarlo a toda costa. Los tres lograron levantarlo. Era mucho más pesado de lo que esperaban, sus piernas arrastrándose por el suelo, dejando rastros de un rojo oscuro detrás. Cada sacudida le arrancaba un leve gemido, aunque permanecía inconsciente. El viento se levantó, trayendo el olor húmedo a hojas podridas. La señora Elsa las instó a ir más rápido. Mantengan sus hombros firmes, jadeó Shuri, sus pequeñas manos luchando por evitar que sus pies se rasparan contra las rocas. Por fin, llegaron a un sendero estrecho cerca del borde del bosque. Aquí, la señal del teléfono era débil, pero suficiente para que la señora Elsa pidiera ayuda. Su voz era enérgica, concisa, dando solo los detalles necesarios. 10 minutos después, el lamento distante de una sirena se hizo más fuerte. Cuando llegaron los paramédicos, lo evaluaron rápidamente, lo levantaron a una camilla, le pusieron una vía intravenosa y aseguraron los vendajes. Antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia, una joven enfermera preguntó, ¿hay algún familiar para acompañarlo? La señora Elsa negó con la cabeza. No, pero daré un informe completo en el hospital. El vehículo se alejó, dejando una quietud hueca a lo largo del sendero. Lena y Shuri se quedaron mirando, sintiéndose aliviadas y a la vez inquietas, como si un pedazo de ellas mismas se hubiera ido con él. La señora Elsa puso su mano en el hombro de Lena. Ambas lo hicieron muy bien. Ahora, vayan a casa y descansen. Las niñas asintieron y se dieron la vuelta en silencio. El camino a casa se sintió más largo que nunca. Cuando la casa de madera apareció a la vista, una tenue luz amarilla ya brillaba en la ventana de la cocina. Lena acababa de subir al porche cuando la puerta se abrió de golpe. Marta estaba allí, una mano en la cadera, sus ojos recorriéndolas. Su voz era tranquila pero afilada como una cuchilla. ¿Dónde han estado? El aire se congeló. Shuri bajó la mirada. Lena sintió que se le apretaba la garganta. En su mente, solo una pregunta resonó, ella ya lo sabe. En ese momento, el aire se volvió denso, más pesado incluso que el olor a humedad y a rancio de la vieja casa. La sombra de Marta se alargaba por el podrido suelo de madera, su cabello recogido en un moño apretado, sus ojos fríos y afilados recorriendo a las dos hermanas como si pudiera penetrar cada uno de sus pensamientos. Shuri, ya temblando de miedo, ahora se escondió completamente detrás de Lena, agarrando el dobladillo de la camisa de su hermana. Lena sintió su corazón latir salvajemente en su pecho, su garganta seca como el polvo, un sudor frío le brotó en la frente. Pero sabía que no podía flaquear más de eso. Si Marta se enteraba del soldado, de la mancha de sangre o de la figura en el bosque, las cosas se pondrían 100 veces peor. No les creería,
Las regañaría, tal vez incluso les prohibiría volver a salir de la casa. Nosotras solo estábamos deambulando cerca, murmuró Lena, tratando de mantener su voz lo más tranquila posible. Teníamos mucha hambre. Fuimos a buscar bayas silvestres. Los ojos de Marta se entrecerraron, la sospecha era evidente. ¿Bayas silvestres a finales de otoño? ¿Y dónde han estado hasta casi oscuro? Les dije que no salieran. Su voz se elevó bruscamente, las arrugas en las comisuras de su boca se hacían más profundas. Inútiles, siempre causando problemas. ¿Cuántas veces les he dicho? Lo sentimos, susurró Lena, con la cabeza inclinada. Sabía cómo tratar a Marta, no replicar, no largas explicaciones. Cuanto más hablaba, más se enfadaba Marta. Marta resopló y se giró hacia la cocina, sus pasos pesados golpeando las tablas del suelo. Vayan a su habitación. No hay cena para ninguna de ustedes esta noche. Si cometen un error, aceptan el castigo. Lena apretó la mano de Suri, empujándola suavemente hacia adelante. Subieron las escaleras en silencio, cada paso las acercaba al ático helado donde se guardarían sus miedos y secretos. La habitación familiar las recibió con su frío penetrante. Suri rompió a sollozar, el sonido destrozando el silencio. Escondió su rostro en el hombro de su hermana, su pequeño cuerpo temblaba. Tengo miedo. Tengo miedo de la tía Marta, y tengo miedo de ese hombre. Lena abrazó fuertemente a su hermana, alisando el cabello enredado de Suri. En la luz tenue, metió la mano debajo de su almohada y encontró la fotografía de su madre. La sonrisa de Amelia, sus ojos azules brillando como las aguas del lago Eastwood, en el recuerdo, aún conservaban la misma calidez. Lena aferró la imagen, imprimiendo su calor en las manos de Suri, tratando de ahuyentar el miedo que las envolvía a ambas. No tengas miedo, Suri, susurró Lena, su voz ronca. Nos tenemos la una a la otra. Mamá no querría que tuviéramos miedo. Suri seguía sollozando, pero sus brazos se apretaron alrededor de su hermana. Él va a estar bien, ese hombre. Lena cerró los ojos. La imagen del soldado tendido inmóvil bajo el árbol, la oscura mancha de sangre y sus débiles palabras, no confíes en Briggs, se repetían sin cesar en su mente. Luego estaba la figura sombría que había señalado silencio de esa manera escalofriante. No era un sueño, era real, y le oprimía el corazón como un peso que no podía quitarse. Estará bien, dijo Lena, aunque no estaba segura de querer creerlo. La señora Elsa lo está ayudando. Se quedaron allí, abrazándose en silencio en la fría y tenue habitación. El hambre que les roía el estómago ya no era la mayor preocupación. Un nuevo miedo, una profunda inquietud por el soldado, por el misterioso Briggs, por la figura sombría en el bosque, se estaba arraigando constantemente en la mente de Lena. Sabía que el mundo que su madre les había pintado una vez, un mundo donde existían cuentos de hadas y milagros, había desaparecido para siempre. Ahora vivían en un tipo diferente de historia, una donde los secretos podían ser mucho más peligrosos que cualquier monstruo de un cuento de antes de dormir. Lena apretó su agarre en la fotografía de su madre y se hizo una promesa: tenía que ser fuerte, tenía que proteger a Suri, sobre todo, tenía que mantener el secreto. Ya no era solo el secreto del soldado, se había convertido en parte de la vida de las hermanas en Eastwood. Lo que Lena no sabía era que este secreto, como una semilla, ya había sido plantado, y pronto brotaría, arrastrando a las dos hermanas a una aventura que nunca se habían atrevido a imaginar, una aventura donde Briggs era solo el principio. El hospital del pueblo de Eastwood siempre estaba extrañamente silencioso por las mañanas. El suave eco de los pasos de las enfermeras sobre el suelo de baldosas se mezclaba con el pitido constante de los monitores cardíacos. Al final del pasillo, la habitación 214 permanecía inmóvil, el aire cargado del fuerte olor a antiséptico. La luz matutina se filtraba por la cortina blanca, proyectando un resplandor pálido sobre el rostro ceniciento del hombre tendido inmóvil. Su hombro estaba completamente vendado y su pecho envuelto con una gruesa gasa por una herida profunda. Entonces sus pestañas temblaron. Ethan Moore abrió los ojos. Todo estuvo borroso por unos segundos antes de que las formas se enfocaran. Giró ligeramente la cabeza, un dolor punzante obligando a sus dientes a apretarse. En la silla a su lado estaba sentada la señora Elsa,
con su cabello plateado cuidadosamente recogido, un suéter oscuro cubriendo sus hombros, sentada inmóvil, sus manos abecando una taza de té que se había enfriado. «Estás despierto», dijo ella, su voz baja pero con un toque de alivio. «No intentes hablar mucho. Has perdido mucha sangre. El médico dice que necesitas permanecer quieto al menos unos días». Ethan tragó con dificultad, su garganta seca y ardiente. Parpadeó, tratando de recomponer los fragmentos de memoria. Y entonces aparecieron dos rostros, ojos grandes y redondos, pequeñas manos temblorosas presionando su herida en el bosque helado. Dos niñas, su voz rasposa. «Lena y Suri», respondió la señora Elsa, acercándose. «Vinieron a buscarme, me llevaron a ti. Si no fuera por ellas, tú». Dejó la frase en el aire, pero sus ojos dijeron el resto. Ethan respiró hondo, su mirada se oscureció. Había alguien más en el bosque. Me estaba observando. Lo reconocí, Briggs. La señora Elsa se quedó inmóvil. Briggs. ¿Estás seguro? No podía confundirlo. Briggs es el hombre que una vez investigué. No solo está contrabandeando armas a través de la frontera, está usando Eastwood como punto de tránsito. Dinero sucio está fluyendo a través de bancos clandestinos, disfrazado de contratos de construcción y compras de terrenos. Encontré pruebas. Pagó a ciertos oficiales para borrar rastros de los registros militares. Ethan hizo una pausa, el sudor le brotaba en la frente. Ese día estaba a punto de terminar el expediente, pero él se enteró. Envió hombres para emboscarme en el bosque del sur. El agarre de la señora Elsa se apretó alrededor de su taza. Si él sabe que sigues vivo. No hay, sí, interrumpió Ethan, su voz firme. Él lo sabrá, y actuará rápido. Lena y Suri me vieron. Podrían haberlo visto a él, o lo que sea que esté escondiendo. Eso las convierte en testigos. Briggs no dejará vivir a los testigos. Los ojos de la señora Elsa se llenaron de preocupación. Necesita descansar. Salir de aquí ahora sería un suicidio. Quedarse aquí sería un suicidio, dijo Ethan, obligándose a erguirse, pero la ola de debilidad lo empujó de nuevo hacia abajo. Tengo que encontrarlas antes que él. Al mismo tiempo, en otro lugar, a unos kilómetros del hospital, en una habitación con poca luz y solo el resplandor de una lámpara de escritorio, Briggs se recostó en su silla, un puro encendido al rojo vivo entre sus dedos. Un hombre de traje entró y le entregó una fotografía impresa de la cámara de seguridad del hospital. Briggs estudió la imagen, Ethan tendido en una cama de hospital, su cuerpo envuelto en vendajes. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Pensé que ya se había convertido en fertilizante para esos arces, dijo Briggs, exhalando humo lentamente. Parece que los viejos soldados son más difíciles de matar de lo que pensaba. De vuelta en el hospital, Ethan no tenía idea de que Briggs había dado la orden, pero en el fondo sentía que el tiempo se agotaba. Señora Elsa, necesito que me ayude a salir de aquí. Si no es para mañana por la mañana. No terminó la frase, pero sus ojos dijeron lo suficiente para que la señora Elsa entendiera. Ella lo miró por un largo momento, luego asintió levemente. Encontraré la manera. Afuera, el viento de principios de invierno barrió las hileras de arces carmesí, pero en la pequeña habitación, el aire se sentía denso, como si señalara que una tormenta estaba a punto de estallar. El hombre de traje negro bajó la voz. Se despertó esta mañana. Había una anciana llamada Elsa con él y dudó, mirando a Briggs, dos niñas. La llevaron a la escena. Briggs inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos se entrecerraron como un depredador olfateando un rastro. Dos niñas. Las hijas de un viejo conocido. Se quedan con una mujer llamada Marta. Hizo una pausa, luego continuó, el informe dice que parece que las niñas vieron al hombre de negro ese día en el bosque. Si hablan, habrá problemas. Briggs dejó el puro en el cenicero y apoyó los codos en el escritorio. Escucha, no podemos dejar que nada sobre el bosque se sepa. ¿Sabes lo que eso significa, las niñas? Nos encargaremos de ellas en silencio. Sin ruido, sin rastro. En cuanto a Moore, me encargaré de él yo mismo. Cogió el teléfono y marcó un número.
Su voz se volvió afilada como el acero. Hay un hombre que quiero que desaparezca de Eastwood para siempre, y antes de que salga el sol pasado mañana, no quiero volver a oír el nombre de Ethan Moore. Entendido. Al otro lado, una risa baja sonó. Entendido, señor Briggs. ¿Y las niñas? Son solo polvo del que el viento se encargará. Esa mañana, el cielo sobre Eastwood estaba cubierto por una gruesa capa de nubes grises, cargadas de aire húmedo y gélido, como si el invierno mismo ya estuviera llamando a la puerta. Dentro de la cocina de Marta, el aire estaba igual de denso, cargado de tensión. Aunque el desayuno no era más que la habitual papilla fina, Lena y Suri mantuvieron la cabeza baja, comiendo en silencio. Desde la muerte de su madre, el hambre había sido un dolor diario que les roía el estómago. Las comidas eran inconsistentes y las tareas mucho más allá de lo que las niñas deberían hacer. Pero ahora, un nuevo tipo de miedo había eclipsado todo lo demás. Justo cuando dejaron sus cuencos, Marta entró en la cocina, llevando 2 bolsas de tela áspera rellenas con la ropa vieja de las niñas. Su rostro extrañamente no mostraba rastro de prisa, tan diferente de su habitual expresión áspera e irritable. Había una calma en ella, una que se sentía casi antinatural. Hagan las maletas, dijo bruscamente, colocando las bolsas sobre la mesa con un golpe seco y hueco. La cabeza de Lena se levantó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. ¿Maletas? ¿Maletas para dónde, tía? Marta no las miró a los ojos. Su mirada se desvió a algún lugar más allá de ellas. Me han ofrecido trabajo en otro pueblo más al sur. Alguien allí se encargará de ustedes. Su tono era tan indiferente como si anunciara el tiempo. Pero Lena notó algo diferente. Entre la pila de papeles gastados sobre la mesa, vio una hoja blanca impoluta, presionada cuidadosamente contra varios billetes grandes y nuevos. Esto no era ayuda del gobierno, esto era dinero de otro lugar. Suri, la más joven, no pudo evitar preguntar, su voz apenas un susurro, temblando de miedo. ¿Con quién nos quedaremos? Marta resopló, negándose a responder directamente. No es asunto suyo, dijo sin rodeos, luego se giró y salió de la cocina, sus pesados pasos golpeando el suelo de madera. La puerta de su habitación se cerró, dejando un silencio asfixiante. Lena y Suri intercambiaron una mirada, la sorpresa y el miedo se reflejaban en sus ojos. En lo profundo de su pecho, Lena sintió como si una cuerda delgada y frágil se estuviera estirando hasta su punto de ruptura. Si dejaban Eastwood, serían cortadas de todo lo familiar, del lugar donde había vivido su madre, y lo más importante, nunca encontrarían al soldado herido, nunca descubrirían el secreto que él había luchado por revelar, una verdad que Lena instintivamente sabía que era vital para su seguridad. Que Marta aceptara dinero para enviarlas lejos, y la repentina urgencia de todo, solo podía significar una cosa: estaba conectado con el soldado y con quien lo había herido. Al mismo tiempo, en un pequeño hospital del pueblo vecino, Ethan luchaba por sentarse en la cama. Cada movimiento le enviaba un dolor desgarrador al pecho, la herida aún sin curar le quemaba intensamente, pero lo ignoró. No había tiempo para descansar. La señora Elsa entró, frunciendo el ceño con preocupación al verle. No estás en condiciones de levantarte de la cama, Ethan dijo, dejando una bolsa de tela en la silla. No tengo elección, señora Elsa, dijo Ethan, su respiración pesada, su rostro pálido por la pérdida de sangre y el agotamiento. Hice que un amigo investigara y escuchó su llamada a Marta. Se está llevando a las niñas a otro lugar. Si les perdemos el rastro, Briggs las encontrará antes que yo. Nunca deja testigos. No puedo permitir que esto suceda de nuevo, nadie más va a desaparecer por culpa de Briggs. Sus ojos se endurecieron, llevando tanto un dolor profundo como una feroz determinación. La señora Elsa guardó silencio por unos segundos, estudiando al hombre decidido ante ella. Sabía exactamente lo que quería decir. Necesitarás esto, dijo, sacando de la bolsa un abrigo grueso, un gorro de punto cálido y algunas barras de proteína. Toma los caminos secundarios, no vayas por la carretera principal. Briggs tiene ojos en todas partes, y sabrán dónde estás. Ethan asintió, con dificultad se puso el abrigo. Gracias. Sabía que el viaje por delante sería brutal, pero rendirse no era una opción. Esa tarde, Lena y Suri fueron enviadas al patio trasero a rastrillar hojas.
El viento de finales de otoño barrió las hileras desnudas de arces, enviando hojas secas girando por el suelo. La carretera frente a la casa estaba tranquila, sin embargo, Lena sintió una inquietud creciente, como si alguien las estuviera observando desde lejos. Cuando miró hacia la línea de arces al otro lado, su mirada se fijó en una figura medio escondida detrás de un árbol. No era una ilusión esta vez. Un hombre estaba allí, vistiendo un pesado abrigo negro y una capucha bajada sobre su rostro, pero sus ojos eran inconfundibles, fríos y vacíos de emoción. No se movía, con las manos en los bolsillos, como una estatua viviente. Lena sintió que su sangre se helaba. Esta era la misma figura que había visto en el bosque. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se encontraron. Inclinó ligeramente la cabeza, luego levantó lentamente un dedo a sus labios, señalando silencio, exactamente como lo había hecho en el bosque. Esto no era coincidencia, era una advertencia. Quería que guardaran silencio sobre lo que habían visto. Quería que supieran que las estaba observando. Suri se acercó, su voz apenas un susurro. «Hermana, ¿quién es ese?» «Adentro, ahora», dijo Lena rápidamente, agarrando la mano de su hermana y tirando de ella, sus pasos rápidos. Pero cuando se dio la vuelta, la figura había desaparecido, engullida entre los árboles como un fantasma. La oscuridad cayó antes de lo habitual, el cielo de un negro sólido sin una sola estrella. Marta regresó a casa, su rostro con esa misma calma inquietante. Fue directamente a la puerta principal, cerrándola con un clic seco y definitivo. Luego deslizó cuidadosamente el llavero en el bolsillo de su abrigo. «Acuéstense temprano», dijo, sin darse la vuelta. «Nos vamos mañana». El sonido de la cerradura hizo que el pecho de Lena se apretara. Sabía que si esperaban hasta la mañana, serían llevadas a algún lugar lejano donde nadie las conociera, donde toda esperanza de encontrar la verdad, de encontrar al soldado, se extinguiría. Marta había tomado el dinero de Briggs para hacer desaparecer este problema, para evitar que las hermanas dijeran la verdad. Mientras tanto, en el extremo sur del bosque, Ethan se abría paso por un sendero estrecho, la respiración entrecortada por el dolor de su herida, pero su voluntad negándose a dejarlo parar. Cada paso era un acto de puro esfuerzo. En la distancia, el débil resplandor amarillo de la casa de Marta parpadeaba a través de la niebla nocturna. Tenía que alcanzarlas, tenía que protegerlas. Pero antes de que pudiera acercarse más, el sonido de hojas secas crujiendo se elevó detrás de él. Ethan se giró justo a tiempo para ver una figura oscura separarse de la línea de árboles. Era de nuevo, el hombre que lo había emboscado en el bosque. «No debiste volver aquí, Ethan. Ya tuviste tu oportunidad de morir en silencio». La voz profunda y rasposa salió de debajo de la capucha, goteando amenaza. Ethan apretó los puños y dio un paso adelante, ignorando el dolor. «No tengo intención de morir en silencio, y no me iré, no hasta que las niñas estén a salvo. Saben demasiado». El hombre soltó una risa baja y escalofriante en la oscuridad. «No crees que Briggs las dejará vivir, ¿verdad? Ya le pagó a su tía política para que se las llevara lejos. No puedes detenerlo». Con eso, se deslizó de nuevo en las sombras, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. El dolor físico no era nada comparado con la oleada de preocupación y furia que surgía dentro de Ethan. El hombre acababa de confirmar todo, Briggs le había pagado a Marta para llevarse a Lena y Suri, para silenciarlas. Ethan sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba, y esta vez no dejaría a nadie atrás. Tenía que encontrar una manera de entrar en esa casa antes del amanecer. Estaba completamente oscuro en el frío y ventoso ático. Lena se sentó junto a Suri, que dormía profundamente bajo una delgada manta que poco hacía para mantener el frío fuera. No podía cerrar los ojos. El viento aullaba por las rendijas del marco de la ventana, y las ramas quebradizas golpeando contra la pared de madera sonaban como los pasos de algo invisible. El frío no solo le mordía la piel, se le metía hasta los huesos. Pero esa no era la única razón por la que Lena no podía dormir. La advertencia de Elsa, los ojos aterradores del hombre encapuchado y, sobre todo, la noticia de que Marta había aceptado dinero para enviarlas lejos, todo se arremolinaba en su mente como una tormenta furiosa. «No confíes en Briggs». El débil susurro del soldado aún resonaba en sus oídos. Pieza a pieza,
todo encajaba en una imagen aterradora. Lena sabía que no podían irse. Si lo hacían, serían llevadas a algún lugar lejano, perdiendo tanto la oportunidad de descubrir la verdad como la capacidad de protegerse. Tenía que actuar, pero ¿cómo? La puerta principal estaba cerrada con llave y Marta tenía la llave. Soltó un suspiro tranquilo y metió una mano en el bolsillo de su abrigo donde yacía la fotografía de su madre. Los ojos de Amelia aún la miraban con amor, como si le dieran fuerza. Su madre le había enseñado a ser valiente, a proteger a Suri. Con cuidado, Lena se puso de pie lentamente, sin hacer ruido. Se arrastró hacia la vieja ventana y se asomó. La noche había engullido todo el pueblo, dejando solo unas pocas luces amarillas tenues que se derramaban de casas dispersas. La calle vacía permanecía inmóvil, sin una sola alma a la vista. Pero entonces Lena vio una sombra moviéndose a lo largo del borde del bosque del sur, el mismo lugar donde las niñas habían encontrado al soldado. Estaba lejos, pero podía sentir su presencia. ¿Era él, el que les había señalado que guardaran silencio? ¿Qué estaba esperando? ¿Sabía que estaban a punto de irse? Lena se giró para mirar a Suri, que dormía profundamente. No podía dejar a su hermana allí, esperando un futuro incierto o, peor aún, siendo empujada al peligro. Tenían que salir. Se movió silenciosamente por el ático, escaneando cada rincón. El lugar era viejo y estaba deteriorado, y tal vez había una salida. Intentó tirar de una tabla de madera cerca de la ventana. Crujió pero no se movió. Sus ojos se levantaron hacia el techo, donde una pequeña trampilla conducía al tejado, normalmente utilizada para reparaciones. Estaba alta y probablemente cerrada con pestillo desde dentro. Se equilibró sobre una pila de viejas pertenencias, estirando los dedos de los pies y alcanzando el pestillo. Estaba justo más allá de sus dedos. De repente, Lena se quedó inmóvil. Escuchó un sonido débil desde abajo en el primer piso, ese familiar tintineo, Marta haciendo algo en la cocina. Lena contuvo la respiración y escuchó. Marta no subiría aquí, pero el sonido hizo que la urgencia de Lena se agudizara. Mientras tanto, afuera, en la base de la casa de Marta, Ethan se acercaba silenciosamente. La herida en su pecho le palpitaba bruscamente, cada paso era un castigo. Tenía que tener cuidado. Briggs podría tener a alguien vigilando el lugar, no podía arriesgarse. Se agachó detrás de las ramas desnudas de un arbusto de arce, observando. La casa estaba completamente oscura, excepto por una tenue luz en la ventana de la cocina. Alcanzó a ver a Marta moviéndose dentro. Se estaba preparando para algo. Briggs debe haber ido a verla y le entregó el dinero. Ethan se movió hacia la parte trasera de la casa, revisando cada ventana. Todas estaban bien cerradas y con seguro. Sabía que la única forma de entrar sin hacer ruido era encontrar un punto débil. Sus ojos se dirigieron al ático donde estaban Lena y Suri. Recordó haber visto una pequeña ventana en el tejado, normalmente dejada abierta para ventilación. Dio un paso atrás para verla mejor. Podía trepar, pero con esta herida, sería difícil. Su mano fue a su pecho. La sangre se había secado pero seguía filtrándose. El tiempo se agotaba. De repente, un sonido débil vino del bosque. Ethan se tensó al instante. Se fundió en las sombras de un tronco de árbol, sacando la pequeña daga de su cinturón. Una sombra se deslizó por un momento y desapareció. Era el hombre que lo había estado siguiendo. La respiración de Ethan se aceleró. El hombre seguía allí, sabía que Ethan vendría. Ethan entendió que no le quedaba mucho tiempo. El hombre nunca le dejaría rescatar a las niñas. Tenía que entrar antes de que ese hombre hiciera su movimiento, o antes de que Marta se las llevara. De vuelta en el ático, Lena todavía intentaba alcanzar el pestillo. Era inútil. Entonces una idea le pasó por la mente. Esta casa era vieja, y recordó que había una pequeña ventana en la parte trasera de la cocina, cerca del almacén de leña, que a menudo se atascaba y nunca se cerraba del todo. Amelia solía encajar un trozo de madera en ella. Lena bajó con cuidado y recogió el pequeño martillo de juguete de madera de Suri. Era pequeño pero lo suficientemente pesado para un golpecito suave.
Le susurró a su hermana dormida, como si hiciera una promesa: Shuri, te voy a sacar de aquí. Lena sabía que esta noche sería la noche más larga de sus vidas, una noche llena de peligro, una noche antes de la tormenta. Pero no tenía otra opción. La decisión estaba tomada, tenía que encontrar una salida, y tenía que encontrar a Ethan. Y esa decisión cambiaría las vidas de las dos hermanas para siempre. El viento nocturno aullaba a través de los desnudas arces, trayendo un frío penetrante que se le metía hasta los huesos. En el frío y oscuro ático, los ojos de Lena se abrieron de golpe, su corazón latiendo salvajemente. La imagen del hombre de negro señalando silencio, y el débil y entrecortado susurro del soldado: no confíes en Briggs, seguía resonando en su mente. Despertó suavemente a Shuri. Shuri, levántate. Tenemos que irnos esta noche. Shuri se frotó los ojos, su voz aún somnolienta. ¿Irnos a dónde? Fuera de aquí. Si esperamos hasta mañana, será demasiado tarde. Lena deslizó un suéter fino sobre los hombros de su hermana y agarró la pequeña mano con fuerza. Bajaron las escaleras sigilosamente, cada gemido de la madera sonando como una advertencia. La tenue y parpadeante luz de una lámpara de aceite en la cocina proyectaba sombras temblorosas contra las paredes. Marta todavía estaba despierta. Lena llevó a Shuri por la pared, hacia la puerta trasera junto al cobertizo de leña, la única escapatoria que se le ocurría. En el momento en que sus dedos tocaron la cuña de madera que mantenía la puerta cerrada: ¿qué hacen ustedes dos aquí?, la voz de Marta llegó fría directamente detrás de ellas. Ella estaba en el umbral de la cocina, la lámpara de aceite temblaba en su mano, su luz amarillenta proyectaba su rostro demacrado con un fuerte contraste. Su mirada helada recorrió a las niñas y se detuvo en la mano de Lena agarrando el marco de la puerta. Solo queríamos agua, dijo Lena, tratando de mantener su voz firme. Marta dio un paso adelante, el arrastre de sus zapatillas en el suelo de madera rompiendo el silencio. ¿Sedientas en medio de la noche? ¿O planeando escapar? Se inclinó, su voz bajando a un susurro afilado como una cuchilla. Mañana se van, y esta noche, será mejor que se porten bien. Sin otra palabra, Marta se giró, dejó la lámpara en la mesa de la cocina y comenzó a hurgar en un armario. En ese exacto momento, clic. La puerta trasera detrás de Lena y Shuri se abrió de golpe. Un brazo fuerte se extendió, agarrándolas a ambas y tirando de ellas hacia afuera. ¡Corran! La voz profunda y ronca fue instantáneamente familiar. Shuri jadeó. Lena, es el soldado. Lena levantó la vista, sus ojos una mezcla de miedo y alivio. Es él, el soldado del bosque. Ethan apretó su agarre en ambas niñas, su respiración entrecortada. Sí, soy yo. Ahora escuchen, corran tan rápido como puedan. No miren atrás. Las protegeré. Sosteniendo la puerta con una mano, las empujó con fuerza hacia la oscuridad del patio trasero. Las bisagras chirriaron, haciendo que Marta se girara bruscamente. ¿Quién está ahí? Solo alcanzó a ver la puerta cerrándose de golpe. Una silla se cayó al suelo mientras sus pasos golpeaban las tablas de madera. Ethan llevó a Lena y Shuri por la pared, agachándose. El aire helado les mordía la piel, el olor húmedo a hojas podridas mezclándose con el débil olor a humo de lámpara de aceite que flotaba desde la cocina. De repente, de la hilera de arces que tenían delante, una figura oscura salió, bloqueando su camino. La capucha estaba bajada, ensombreciendo el rostro, dejando solo un par de ojos helados visibles. Ethan se giró al instante, empujando a las niñas detrás de él. Vayan a la izquierda, ahora. El hombre de negro avanzó lentamente, el brillo del acero en su mano captando la pálida luz de la luna. Ethan las tiró bruscamente a la izquierda. Pasos pesados resonaron justo detrás, las estaba persiguiendo. Las hojas secas crujían bajo sus pies con cada paso desesperado. El viento rugía, la respiración agitada de Shuri y el latido fuerte del corazón de Lena fusionándose en un solo torbellino de sonido. Un silbido agudo, una astilla de corteza, explotó del árbol justo al lado de la cabeza de Lena, raspándole la mejilla. Shuri gritó, «¡No nos dejes!». «No las dejaré». La voz de Ethan era casi un gruñido mientras las arrastraba por una pequeña pendiente hacia el arroyo. El rugido del agua corriendo ahogó los pasos,
pero Ethan sabía que era solo un respiro de unos pocos segundos. La sombra seguía sobre ellos. Más adelante, a través de la niebla, un haz de luz parpadeó, un vehículo estacionado en el sendero. Ethan se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Podría ser un salvador o una de las trampas de Briggs, pero no tenía otra opción. Se agachó, fijando la mirada en las dos niñas. Su voz era urgente. «Quédense cerca de mí. Solo tenemos una oportunidad de salir de esta». Y entonces los tres corrieron hacia la luz, donde la oscuridad y el peligro ya se habían fusionado en uno. Los faros del coche cortaron la niebla, derramándose por la estrecha pendiente hacia el arroyo. Ethan se quedó inmóvil por medio segundo, entrecerrando los ojos. No se podía saber quién estaba al volante, un aliado o un depredador. «Quédense pegadas a mí, no me suelten», repitió, su voz baja y grave, pero firme. Lena y Suri asintieron bruscamente, sus pequeñas manos agarrando la suya como si se aferraran a la vida misma. Detrás de ellas, pasos pesados se acercaban. El hombre de negro ya no mantenía su paso medido anterior, ahora estaba cargando, sus respiraciones trabajosas mezclándose con el crujido de las hojas secas que se rasgaban bajo cada paso. Ethan arrastró a las niñas con él, apresurándose por la pendiente. Cuando estaban a unos 9 metros del vehículo, la puerta del conductor se abrió de golpe. Una figura alta salió, algo en su mano captando el haz de luz. «Briggs». Ethan apretó la mandíbula, reconociendo la postura y esa media sonrisa arrogante al instante. «Así que finalmente decidiste dar la cara», dijo Briggs, su tono suave pero teñido de veneno. «Y trajiste un paquete muy valioso». Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia las niñas. «Haré esto rápido, nadie más tiene que sufrir». Lena se apretó más a Ethan, con los ojos muy abiertos. Suri tembló y susurró: «Por favor, no nos entregues a él». Ethan se agachó, mirándolas directamente a los ojos. «Lo prometo». El hombre de negro las alcanzó, cortando su retirada. Estaban atrapados, Briggs delante, su cómplice detrás. «No hay salida», Moore dijo Briggs con calma, levantando una pistola a la altura del pecho. «No se suponía que sobrevivieras, pero está bien. Puedo arreglar eso ahora». En algún lugar de la distancia, un motor rugió. Un destello de esperanza cruzó la mente de Ethan. Solo necesitaba ganar tiempo. «Briggs, ¿me quieres a mí?» «Deja ir a las niñas, no tienen nada que ver con esto», dijo Ethan, obligando su voz a mantenerse firme, aunque cada músculo estaba tenso como un alambre. «Oh, sí que las tienen», respondió Briggs, curvando el labio. «Saben ciertas cosas, cosas que no puedo permitir que se sepan». Su dedo se apretó ligeramente en el gatillo. «Van». Faros cegadores los barrieron mientras una camioneta se precipitaba por el sendero detrás de Briggs. En esa fracción de segundo mientras se giraba para mirar, Ethan agarró a Lena y Suri y se lanzó a un lado, rodando hacia la orilla del arroyo. Un disparo resonó, astillando el tronco de un árbol detrás de ellos. La camioneta derrapó hasta detenerse. Elsa saltó, agarrando un viejo pero sólido rifle de caza. «Suelte el arma, Briggs». Su voz era aguda, fría y autoritaria. El hombre de negro comenzó a avanzar, pero dos agentes de policía armados saltaron de la caja de la camioneta, flanqueándolo por detrás. Las órdenes de arresto resonaron en la noche, claras y nítidas. Briggs se quedó inmóvil por un segundo, luego soltó una risa amarga. «¿Crees que puedes?» No terminó. Lo tenían inmovilizado contra la camioneta, la pistola le fue arrancada de la mano. Su cómplice fue derribado, su arma pateada al suelo. Ethan levantó a Lena y Suri de la orilla, abrazándolas. Ambas niñas jadeaban, las lágrimas derramándose por el miedo, pero nunca soltaron su mano. «Se acabó. Nadie puede hacerles daño ahora», murmuró, su voz se quebró. Elsa dio un paso adelante, poniendo una mano en su hombro. «Cumpliste tu promesa». Cuando dejaron el arroyo, el amanecer había llegado. Los primeros rayos de sol perforaron la niebla que se disipaba, iluminando el camino a casa. Por primera vez en años, Ethan sintió paz, no por sí mismo, sino por las dos pequeñas vidas que agarraban sus manos con tanta fuerza.
La persecución terminó en las luces rojas y azules intermitentes de los coches de policía. Briggs y el hombre de negro fueron escoltados, el tintineo de las esposas mezclándose con las últimas ráfagas de viento de la noche. Ethan, Lena y Suri fueron ayudados a subir a la camioneta de Elsa, dirigiéndose directamente a la comisaría del pueblo. Dentro de la pequeña oficina, el frío y blanco resplandor de la luz fluorescente caía sobre rostros cansados. Lena y Suri se sentaron juntas en un largo banco, sus ropas manchadas de barro, sus pequeñas manos aún fuertemente entrelazadas. Una oficial se arrodilló para mirarlas a los ojos, su voz suavizándose. ¿Pueden decirme qué pasó? Lena tragó con dificultad y miró a Suri. Luego, como si estuvieran conectadas por un hilo invisible, Lena comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Desde que nuestra mamá falleció, la tía Marta nos dejó quedarnos con ella, pero nuestras comidas eran solo pan seco o papilla fina. Suri y yo teníamos que hacer todas las tareas, barrer, lavar la ropa. Si éramos lentas, nos gritaba. Nunca nos preguntó si teníamos frío o hambre. Suri continuó, sus ojos rebosantes de lágrimas. Un día estuvimos encerradas en el ático todo el día, sin permiso para bajar. Solo podíamos ver el arce a través de la rendija de la ventana. Mamá Amelia solía decir que el otoño era hermoso, pero allí arriba, cada estación se sentía fría. Elsa, de pie cerca, agarró el borde del escritorio. El oficial a su lado bajó la cabeza, ocultando el brillo de la humedad en sus ojos. El aire de la habitación se espesó con tristeza y silencio. Lena respiró hondo, su voz se volvió tenue. Luego, el día que fuimos al bosque, lo vimos a usted, el soldado, herido. Respiraba tan débilmente, pero aún así dijo, no confíes en Briggs. Solo pensamos que teníamos que salvarlo. Pero había un hombre de negro observándonos, y desde entonces, todo se volvió mucho más aterrador. Ethan estaba de pie en la esquina, su herida aún vendada, su rostro pálido. Había escuchado cada palabra, cada una calando hondo en su corazón. Lentamente, se acercó a las dos niñas. Nadie lo detuvo. Ethan se arrodilló, ignorando el dolor agudo que le atravesaba la herida. Abrazó a Lena y Suri, manteniéndolas cerca en un cálido y tembloroso abrazo. Su voz se quebró, como si tuviera que tragar 1000 emociones. Gracias por existir. Lena escondió su rostro en su hombro. Suri susurró, por favor, no nos dejes de nuevo. Ethan las abrazó más fuerte. Nunca. En esa pequeña habitación, el viento nocturno había dejado de golpear la ventana. En cambio, la calidez se filtró en cada aliento, y en ese momento, todos entendieron, no solo se habían salvado las dos niñas. El corazón del soldado acababa de encontrar su hogar. A la mañana siguiente, la noticia se extendió por todo el pueblo de Eastwood. Marta había sido escoltada fuera de la casa de madera en descomposición por la policía, esposas brillantes le sujetaban las muñecas, su rostro ceniciento, los labios apretados en una línea fina. Los cargos fueron anunciados claramente: aceptar dinero para entregar menores a una parte criminal, explotar la ayuda del gobierno para beneficio personal y abuso infantil. Los vecinos se alinearon en el camino estrecho, sus expresiones una mezcla de indignación y asombro. Desde la distancia, la señora Elsa simplemente negó con la cabeza. Quizás ella nunca entendió, los niños no son algo que se compra y se vende. Al mismo tiempo, Ethan fue llevado de vuelta al hospital. La herida en su pecho se había vuelto a abrir después de la persecución de esa noche. Logró permanecer consciente el tiempo suficiente para firmar su declaración, pero su cuerpo no pudo más. 2 días después, Lena y Suri siguieron a la señora Elsa a su habitación del hospital. Estaba más brillante que la última vez, aunque el débil olor antiséptico aún persistía en el aire. Ethan se sentó apoyado en sus almohadas, una vía intravenosa en su brazo. En el momento en que las vio, sonrió, el alivio destellando en sus ojos. Mis 2 pequeñas guerreras están aquí, Suri se lanzó hacia adelante, agarrando su mano con fuerza. No tienes permiso para asustarnos así de nuevo. Lena se puso a su lado, extendiendo un pequeño paquete de papel. Waffles. Los hicimos con la señora Elsa. Tienes que comer para que te recuperes. Ethan lo tomó,
su mano grande envolviendo la pequeña de Lena. Lo prometo, la próxima vez solo iremos a recoger bayas silvestres, sin correr de nadie. Una risa suave llenó la habitación, ahuyentando algunas de las sombras del pasado. Un año después, el otoño había regresado al pueblo de Eastwood. El bosque de arces del sur ardía con tonos rojos y dorados, sus hojas girando con el viento como mariposas gigantes. En el porche de una casa de madera recién renovada, Ethan se sentaba con Lena y Suri. Los tres estaban repintando un letrero de madera para colgar en la puerta, café y biblioteca estrella de la mañana. Dentro, el cálido aroma de los waffles se mezclaba con el aroma a café tostado, evocando recuerdos del café de Amelia de años pasados. En un rincón acogedor, libros infantiles llenaban los estantes junto a un sillón suave y una chimenea a estrenar. Suri salió corriendo al jardín, sosteniendo una canasta rebosante de manzanas rojas brillantes. Tío Ethan, hagamos pastel de manzana hoy. Ethan sonrió suavemente, revolviéndole el cabello. Lena se puso a su lado, sus ojos brillantes, pero aún llevando esa misma calma tranquila de antes. Tío Ethan, gracias por cumplir tu promesa. Les apretó los hombros. No, soy yo quien debería agradecerles, porque me han dado una familia. La brisa otoñal barrió, trayendo el suave tintineo de las campanillas de viento en el porche. En Eastwood, la paz había regresado, no el tipo de silencio frío, sino una calidez construida a partir de corazones una vez rotos, ahora encontrándose y empezando de nuevo. La historia de Lena, Suri y Ethan nos deja con una verdad profunda, incluso frente a la pérdida, el abandono o los peligros más oscuros, la llama del coraje y el amor sigue ardiendo con fiereza. A menudo es en nuestros momentos más desesperados cuando descubrimos la fuerza extraordinaria oculta dentro de cada alma, especialmente cuando se trata de proteger lo que más apreciamos. Cada personaje, cada giro de los acontecimientos en este viaje, ofrece profundas reflexiones sobre la vida, el poder de la familia, el amor y la conexión humana. Hemos sido testigos de cómo él,